Para todos los que están en la red, los saludamos. Reiteramos el tema número 7, que es a través de la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado. Hoy estamos concluyendo con las 7 semanas de bendición y milagro. Y este tema es un tema muy interesante. Quiero darle o decirle a la iglesia y a todos los que están en las redes, que nos están viendo jueves tras jueves, el horario de 9:30 en adelante, que este es uno de los temas muy controversial, es uno de los temas porque es el tema esencial que tiene que ver con el estado o el estatus de la iglesia en este tiempo. El estatus de la iglesia en este tiempo es que la iglesia, Cristo la limpió con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ese acto que hizo Cristo hace 2000 años, aproximadamente 2000 años, hace 4000 años, fue anunciada en el huerto del Edén. Cuando Dios ve que Adán y Eva, en su error de obedecer a la serpiente Eva, y Eva toma del árbol prohibido, Dios planifica, hace un plan, un proyecto de que en ese momento él, para limpiar el pecado de Eva y el pecado de Adán, él mata a un animalito, lo mata para cubrirlo a ellos, porque ellos se estaban justificando y tomaron hojas de higuera y se hicieron unos delantales, porque ellos sabían, porque se estaban reconociendo que estaban desnudos, y entró una conciencia que ellos no tenían al principio, que era la conciencia del pecado, la conciencia de lo moral y lo inmoral. Entró en ese momento en ellos. Entonces Dios, viendo eso y viendo que ellos no podían ser justificados en su propia justicia, Dios toma un cordero, lo mata y toma las pieles y cubre el pecado de Adán y Eva. En ese momento Dios, en el principio de la humanidad, Dios hace el proyecto, hace el plan, que su hijo iba a venir al mundo, iba a nacer, iba a morir, y que a través de su sangre, esa sangre iba a ser derramada en la cruz del Calvario, y venía salvación, venía vida eterna, venía limpieza de pecado para toda la humanidad. Pero ¿para quiénes? Para todos aquellos que aceptan el pacto que hizo Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Esa remisión, ese derramamiento de sangre nos hace a uno sin culpa. Ya no tenemos culpa. Anteriormente teníamos una culpa. Así fue la culpa de la conciencia de Adán y Eva. Dios la borró, Dios la limpió cuando lo viste con las pieles de aquel cordero que mata. Por eso que Apocalipsis dice, y Primera de Pedro dice, que fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, no durante ni después, antes. Ahora, que ese antes nos habla después y nos habla durante, esa es otra cosa, porque todavía la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años está hablando hoy. Si Apocalipsis dice que la sangre de Abel habla, que Jesús nuestro Señor nos enseña que la sangre de Abel habla hasta ahora, también la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla hasta ahora y hablará para siempre. Ahora, cuando vemos, vamos a hacer una declaración, pero antes, cuando vemos esto, el efecto de la sangre de Jesús, entendemos que Él, en su acto redentivo, hace un acto completo. Es decir, que el acto de redención a través de Jesucristo nos da la justificación para andar, la justificación de vida, la justificación en la muerte y la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaremos, vida eterna. También nos da la justificación de que tú y yo podemos caminar en esta vida o andar en esta vida sin culpa, porque la culpa fue quitada. El error que tú hayas tenido desde tu nacimiento hasta ahora fue quitado. Ese error es que tú, si tú aceptas que estás caminando en ese error, y si tú aceptas o te condenas a ti mismo o tienes una mala conciencia, así como Dios limpió la conciencia de Adán y Eva a través del cordero, de la sangre derramada y cubriéndole su conciencia, no solamente le cubría la conciencia con la sangre derramada, sino con las pieles
les cubría para que ellos no tuvieran más pecado moral, no tuvieran la inmoralidad. Entonces Dios los cubre porque la inmoralidad iba a traer en ellos mala conciencia. Así como la inmoralidad trae en ti, trae en mí mala conciencia. Porque la conciencia nos acusa o nos defiende. ¿Por qué hay mala conciencia? Porque tú comienzas a acusarte que lo que hiciste, si existe lo que hiciste está bien o está mal. Ahí llega la conciencia de la moralidad o la inmoralidad. Ahora vamos a declarar, pon la declaración. Todo de pie y vamos a declarar. Vean, lo mandé poner en los televisores para que ustedes vamos a declarar eso en el nombre del Señor. Hoy tenemos la Santa Cena y el acto profético. Repitan conmigo o todo. A la cuenta de 3, todos vamos a leer. 1, 2 y 3. Yo declaro que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y su sangre derramada, soy libre de toda maldición. Soy perdonado de todos mis pecados. Otra vez. Otra vez. Pueden sentarse. Ok, veamos. Ponme allí Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Vea cómo dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahora, ¿por qué el primogénito? Si antes había muerto Abel. Abel había muerto. ¿Por qué el primogénito? Ahora, el otro caso, Abel fue muerto y habla que la sangre habla a través de Abel. Porque cuando el padre hace o se efectuó como una tipología, tipifica al cordero que él toma para derramar la sangre, para limpiar la conciencia de obras muertas, dice el libro de Hebreo, de Adán y Eva. Ese corderito era símbolo de lo que el Padre había decidido en la eternidad. Cuando habla el primogénito entre los muertos, es cuando ellos toman la decisión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que el Hijo iba a morir y iba a ser encarnado a través de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, iba a morir por nuestros pecados. Ya cuando ellos toman la decisión en la eternidad, eso se efectuó. O sea, en la eternidad eso se efectuó. Acuérdense que esa decisión no fue una decisión terrenal o con mente terrenal. Esa decisión se toma en el espacio eterno y se toma con mentes eternas. Y ya se efectuó. Hablando en el sentido que nosotros podemos comprender, entender, a ellos tomar decisión, eso se efectuó. ¿Estamos de acuerdo? A efectuarse, por eso que dice el primogénito entre los muertos. Aunque ya había habido o ha habido muertos antes de venir Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y muerto en un término redentivo. Aunque Caín mata a Abel, la intención de Dios no era que Caín o la sangre de Caín, perdón, la sangre de Abel, Caín mata a Abel, la sangre de Abel fuese redentiva. Pero si se fuese sacrificado a Isaac, que era inocente, sí, en Isaac, la sangre de Isaac sí podía ser redentiva. Ahora, no hubo ninguna sangre redentiva antes de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que habla el primogénito de entre los muertos. Dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados. ¿Y lavó nuestros pecados a través de qué? ¿A través de qué? O sea, a través de la sangre de Cristo,
Él lava nuestros pecados. Así como aquel cordero lavó la conciencia de obras muertas, la conciencia de pecado, la conciencia de la inmoralidad de Adán y de Eva. Ahora, ellos no hicieron ningún acto inmoral. Ahora, ¿por qué se acusaron? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se taparon? Porque entró la conciencia de lo moral y lo inmoral. Ahora, cuando vemos a Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 7, ve lo que encontramos, mis hijos. Pero si andamos en luz, el texto que leímos ahorita, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Ahora, ¿qué hace la sangre? ¿Cuál es el efecto de la sangre? La sangre, aunque se efectuó antes de la fundación del mundo, la sangre hace 2000 años, la sangre hablaba por 4000 años, hablando de esa sangre. Y hace 2000 años la sangre comienza a hablar y sigue hablando que la sangre nos da entrada a una dimensión de luz. No obstante nos limpia, no obstante nos justifica, no obstante hacen varias características espirituales aceptadas a través de Dios, sino que esa sangre nos da una dimensión de luz. Y esa sangre nos hace a nosotros acreedor de ¿qué? De una cosa, que yo tengo que caminar en luz como Él está en luz. ¿Por qué? Porque ya la sangre me hace participar. En el libro de Efesios, búscame ahí el capítulo 5, por ahí dice que nosotros somos hijos en luz y caminamos que somos en los santos en luz, que Dios nos hizo entrar en una dimensión de luz. Ahora, cuando tú y yo entendemos que a través de la sangre de Jesucristo, Dios nos introduce en una dimensión de luz, tú, aunque tenga pecado o aunque tenga dificultad con tus hermanos, tiene que perdonar, porque dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dame el 7. Allá leímos 5:8 Efesios. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate que dice su Hijo. No dice de una sangre de un cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación, de un corderito, de un animalito. No, está diciendo su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de la sangre de su Hijo hace un efecto por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre ha vivido en el planeta, tanto Dios cuando toma la decisión en su eternidad y en la vida de la historia del hombre, el hombre estuvo cubierto con esa sangre. Explico. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, o vamos a ponerlo así, ante Juan el Bautista, el hombre estuvo cubierto con esa sangre. La sangre de los corderos derramada, en el tabernáculo a través de los sacerdotes, esa sangre tipificaba a la sangre de Jesús. ¿Están entendiendo? Porque ya la sangre, hablando en un sentido eterno, ya fue anunciada, ya fue derramada. Vamos a ver primera de Pedro 1:2. Estoy hablando en el sentido eterno. Si esa sangre fue derramada, ¿qué quiere decir? Que el efecto de la sangre de los animalitos que se hacían por ese periodo de tiempo limpiaba la conciencia de un pueblo de pecado y limpiaba la conciencia de unos sacerdotes de pecado. Es así nosotros. Cuando tú te reflejas, cuando tú te ves en esa sangre hace la obra en tu vida. Yo no sé cuál acto de inmoralidad hayas hecho, no sé qué acto tú has hecho que haya ofendido a Dios, pero cuando tú vas delante de esa sangre, cuando tú vas y clama a esa sangre, cuando tú haces, la palabra es clama a esa sangre,
tu pecado, tu inmoralidad, lo que hayas hecho queda sin efecto, porque la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, Pedro dice que Dios el Padre nos eligió con un conocimiento anticipado. O sea, está diciendo que nos eligió con un conocimiento anticipado. Antes de la fundación del mundo nos eligió. ¿Para qué? Ahora, ¿por qué Dios nos eligió con un conocimiento anticipado? Nos santifica, nos elige para santificarnos. ¿Ok? La santificación por el Espíritu Santo. Y después dice, para obedecer y ser rociado. Cuando yo leí esto de Pedro hace 30 años, me llama la atención porque primero Dios nos elige en un conocimiento anticipado y nos santifica, y la santificación se efectúa en nosotros a través de la obediencia. Sin obediencia no hay santificación. Sin obediencia no hay elección. Sin obediencia no hay redención. Porque ve las tres partes. Dios nos elige. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo en la santificación por el Espíritu para entrar en un pacto de obediencia con Dios. ¿Sí? Ahora, después que tú comienzas a obedecer, el efecto de la sangre, eres rociada o eres rociado a través de la sangre de Jesús. Ya el acto de purificación o el acto de redención o de remisión de nuestros pecados nos borró, nos redimió, borró todos nuestros pecados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya ese acto redentivo ya está efectuado en nosotros. Pero los tres, tanto elección, tanto santificación y tanto redención, hay una palabra que une los tres procesos, que es obediencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que lo quiero decir con esto? No me estoy saliendo del tema, sino que la palabra obediencia es el enlace para que tú y yo podamos ser rescatados, redimidos a través de la sangre del Cordero. Cuando tú comienzas a obedecer la palabra de Dios y tú comienzas a caminar y entiendes que a través de esa sangre derramada Dios limpió tus pecados, tú comienzas a caminar en una purificación a través del Espíritu Santo de Dios. Comienza a caminar en un acto redentivo a través del Espíritu Santo de Dios. Tú comienzas a apropiarte de todo lo que Dios hizo anteriormente y tú traes, escúchame, tú traes el acto de redención a tu vida. Como en esta mañana vamos a traer el acto redentivo que Jesús hizo hace 2000 años, lo vamos a traer hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú lo traes hoy a tu vida, porque se hizo en la eternidad para toda la historia del hombre, y si se hizo en la eternidad para toda la historia del hombre, vamos a entender en esta mañana, vamos a traer eso a través de la fe, y hoy la iglesia va a ser redimida por el acto que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años, porque la iglesia está trayendo existencia el acto redentivo de Dios para nosotros. Y Dios dice, iglesia, apropiate de eso. Y todos los días tenemos que caminar en eso. Todos los días tiene que ser un caminar de conciencia limpia. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia de obras muertas. Ahora, tú te puedes equivocar en la vida, pero hay una sangre que habla hasta hoy. Hay una sangre que habla. Si la sangre de Abel habla hasta hoy, la sangre de Jesús es más poderosa que la sangre de Abel. Llévame en Romano capítulo 3, verso 25. Quiero que me entienda. Romano capítulo 3, verso 25. Póngalo allí. 3:25, Romanos. Vea. Ponme 24. 24-25. Porque viene del 24. Ve que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia no pudo ser efectuada en nosotros sin antes
el derramamiento de sangre. O sea, cuando yo acepto el pacto de derramamiento de sangre, entro en la dimensión de gracia, entro en la dimensión de luz, entro en la dimensión de la vida eterna, entro en la dimensión de la justificación, porque la sangre también me justifica, que es lo que te quiero señalar. Dame el 24, 25. Fíjate que fue gratis, ojo. Ahora, el hecho que haya sido gratis para nosotros, eso no nos quiere decir que no tuvo un costo. Tuvo un costo. Pues no, que es gratis y yo puedo hacer con eso lo que me da la gana. No. Fue gratis para mí, pero tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él nos compró con precio. Él nos compró con precio. Ya tú no te perteneces. Él nos compró con precio de sangre. ¿Tú pagaste? No. Tú lo que hiciste fue creer en ese acto que se efectuó hace 2000 años, pero se había efectuado antes de la fundación del mundo. Fíjate que la Biblia dice que se efectuó antes de la fundación del mundo. ¿Ok? En Pedro, busca ahí en internet, busca en Pedro, en Apocalipsis, están los dos textos. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, y en Pedro está el otro texto. Consígamelo ahí, tengámoslo por ahí, que no está en el manual. Ahora, si esa sangre se efectuó, escúchame, mis hijos, pregúntame, ¿cuándo se efectuó, apóstol? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ahora pregúntame, ¿qué es lo que usted me quiere decir con esto, apóstol? Cuando se efectúa en la eternidad y hasta la eternidad, todos los actos hechos o habidos en el tiempo y espacio nuestro, en la historia nuestra, está condensada o entra en la eternidad de Dios. ¿Ya me están entendiendo? Mira, escúchame. El efecto que hacía el rociar la sangre con el hisopo, allá cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿ok? El efecto que hizo es el mismo efecto que está haciendo en nosotros. El efecto que se efectuó, vale la redundancia, con Adán y Eva es el mismo que se hace en nosotros. Porque todo este efecto habla de uno solo que hizo Dios en la eternidad. ¿Sí? Entonces, por eso, leímos el 25. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, lo que hablaba ahorita, la fe, cuando nosotros, no que podemos, nosotros traemos, el efecto a través de la fe, el efecto de la redención, el derramamiento de la sangre de Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario, hoy, a través de la fe. A través cuando tú crees. Te lo está diciendo Pablo aquí en Romanos, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escúchame, los pecados pasados está hablando de los pecados de Adán y Eva, los pecados de todos, los pecados de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuelo, todo. Está pasando los pecados. Y los pecados nuestros, Dios los pasa por alto. Ahora, ¿cómo lo pasa por alto? ¿O de qué manera? Pregúntame, entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo lo pasa por alto? ¿De qué manera? Aclárame eso ahí. Ve, el Padre pasa y te ve. Pero no te está viendo a ti. ¿Qué está viendo? Él pasa. Y te ve. Y pasa por alto. Te ve. Y pasa por alto. Pero ¿cómo te ve? Te ve cubierto con la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Escúchame. El único que conoce esa sangre son tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie conoce esa sangre. Por eso que dice Dios pasa por alto, te ve, pasa por alto
tus pecados pasados. ¿Por qué? Porque te ve cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, declaro hoy que la iglesia está cubierta con la sangre de Jesús. Por lo tanto, tu empresa, tu negocio, todo lo que tú hagas está cubierto con la sangre de Jesús. Tu casa, tu hogar, tus hijos está cubierto con la sangre de Jesús. Tu familia está cubierto con la sangre de Jesús. Por lo tanto, el enemigo no tiene nada que buscar, porque cuando ve eso, él huye. ¿Por qué? Por eso que Satanás siempre estuvo limitado en el concepto que él no conocía lo que Dios iba a hacer. Si él hubiese conocido lo que Dios iba a hacer, él no mata a Jesús. No lo mata. Porque la muerte de Jesús era la muerte de él. ¿Ya me están entendiendo? Por eso es que no conocía nada. Entonces, por eso es que él le teme. Él sí no pasa por alto. Él cuando te ve envuelto en la sangre de Jesús, cuando te ve cubierto con la sangre de Jesús, él huye. Porque la sangre le recuerda a él que el efecto del vencimiento que hace Dios en la cruz, porque no sabía nada. Él pensaba, como sigue pensando, que él iba a seguir haciendo lo que está haciendo en el planeta. Pero cuando él ve que el efecto de esa sangre lo detiene por siempre y para siempre, él no puede efectuar nada, porque la sangre de Cristo cubre el planeta. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros. Por eso nosotros tenemos que darle vida a esa sangre a través de la fe. Y no estoy usando los puntos del libro. Ahora tú tienes que darle vida en ti mismo. Escúchame, iglesia, y le digo a todos los que me están viendo a través de YouTube, a través del canal de YouTube, ve lo que te voy a decir. Para este tiempo es fuerte vivir en nuestro país. Y vienen 5 meses, 4 meses, 5 meses, poniendo enero, de cosas fortísimas cuando hablamos de unos aspectos económicos. Pero escúchame una cosa, que este tema es trascendental. Este tema va a marcar en tu vida un antes y un después. Porque nada ni nada podrá detener el efecto del cubrimiento de la sangre de Cristo en tu empresa, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, en tu hogar. Porque Dios lo va a hacer. Y le digo a los jóvenes, no estén pensando irse, porque si tú te metes en el aspecto de la sangre del Cordero, el que la sangre del Cordero, pase lo que pase, vea lo que tú veas, Dios te va a cubrir y Dios va a pasar por alto. Y toda necesidad que venga sobre la nación, sobre el Estado, Dios va a pasar por alto, porque tú eres su hijo, porque hace 2000 años Él hizo un acto redentivo en tu vida. Apropiate del efecto de la sangre. Apropiate del efecto de la sangre. Si vas a aplaudir, aplaude. Hay un efecto poderoso. Escúchame, mis hijos. Hay un efecto poderoso en la sangre. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreo, vea cómo dice. Leo Hebreo, con Hebreo, capítulo 9, del 12 al 14. Después vamos al 20 al 22 del 9. Dice: y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre. Vamos a pararnos allí. ¿Con qué? ¿Con qué? Con su propia. Con su propia. Con su propia. No buscó sangre ajena, dice más adelante. Fue su propia sangre. ¿Cuál fue? La sangre del Padre. Porque todo acto, todo procedimiento del Dios triuno, siempre va a estar el Padre avalando
todo lo ordenamiento por él mismo, aunque lo esté ejecutando el Hijo o el Espíritu Santo de Dios. Por eso que dice así, con su propia sangre. Porque la sangre que muestra Jesús, eso lo explica Pablo claramente, lo que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés, lo que hacía el sumo sacerdote, que una vez al año se mataba un cordero sin defecto de un año. El cordero tenía que tener un año, sin defecto, sin arrugas, sin contaminación, perfecto. Ese cordero lo preparaban. Era preparado por los sacerdotes. Y entre todos los corderos que estaban dentro, para que usted me pueda entender, del corral, ellos examinaban exhaustivamente el perfecto, el mejor. Todos eran perfectos, todos eran mejor, pero a través de la oración y a través del consenso, ellos señalaban el perfecto. Y ese perfecto, eso es lo que dice la historia, y ese perfecto era que tomaba el sumo sacerdote, en este caso Aarón, que fue el primero, y lo degollaba. Esa sangre llenaban un lebrillo. Un lebrillo era como una toma de barro, y esa sangre con hisopo la rociaba en el lugar santísimo. No era en el lavacro, no era en el altar de bronce, no era en el altar de incienso, no era en el candelabro, no, en la menorá, no era en la mesa de los panes de la proposición. Ellos entraban en el lugar santísimo y rociaban. Ese acto fue el acto que hizo Jesucristo. Él presentaba, el sumo sacerdote, antes de rociar, presentaba la sangre ante el arca del pacto. Del arca del pacto. Una vez que él presentaba la sangre, tomaba con el hisopo y rociaba el arca con el hisopo. Ahora, ¿qué hablaba de eso? Que el efecto de esa sangre limpiaba primero al sumo sacerdote y a los 24 sacerdotes y a todos los levitas. Y limpiaba a todo el pueblo de la conciencia de pecado. Y ese pueblo era limpio. Por eso que no venía el juicio de Dios para ese pueblo. Ese pueblo estaba resguardado. Ahora, ¿cómo estaba resguardado el pueblo? El pueblo se resguardaba con el acto que hacía el sumo sacerdote en el derramamiento de la sangre. Eso es lo que Pablo está hablando en Hebreo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Ahora, como dice, con su propia sangre. Él no entró con sangre ajena. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la sangre que presenta Cristo no es ajena. ¿A quién? Al Padre. La sangre que presenta Cristo no es ajena al Padre. La sangre que Él presenta era o es la sangre del Padre. ¿Me están entendiendo? Por eso es que el Padre acepta el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre aceptaba el sacrificio en el tabernáculo de Moisés? Lo aceptaba porque era un cordero seleccionado que hablaba del sacrificio que iba a ser Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa sangre era ajena. Esa sangre no era la sangre de Dios. Esa sangre era de ese cordero, de ese animalito que mataron. Pero a Dios no le mataron un animalito, en este caso le mataron a su hijo que era portador de su sangre. Y cuando Dios ve, ahora, ¿cuál fue la sangre que fue derramada? La de Barrabás, la de los dos ladrones que murieron a los lados. No, mi hermano, la sangre fue derramada para la limpieza de tus pecados y los míos. Fue la sangre del mismo Dios. O sea, no es cualquiera sangre. Sigue. Ok, llama, espérate ahí. Dame el 12. Sigue diciendo. Dice, entró una vez para siempre en un lugar santísimo allá arriba, habiendo obtenido eterna ¿qué? Ya no hay más. Ya no hay más. De Adán y Eva hasta Abel. De Abel hasta el cordero que matan allá en Egipto, creo que fue en Ramasés. Del cordero que matan allá hasta Cristo ya no hay más, porque ya cuando se derrama la sangre del Cordero de Dios no hay más, porque esa
redención es eterna. Ahora, ¿por qué es eterna? Les dije al principio, en la introducción, porque se efectuó en la eternidad de Dios. En el tiempo y el espacio nuestro se hace realidad. ¿Cuándo? Cuando Él muere en la cruz del Calvario. Se hace un efecto para la humanidad. ¡Pum! Cuando Él muere en la cruz del Calvario, en el tiempo y el espacio nuestro, en nuestra historia, ¡pum! Muere en la cruz del Calvario. Se hace una realidad en nuestra vida. Se hizo una realidad en el hombre. Ojo aquí, se hizo una realidad en el hombre. Ahorita cuando yo le decía que el efecto de la sangre tú tienes que traerlo a existencia hoy. Porque eso lo traes tú en existencia a través de la fe. Y cuando tú tomas el pan, toma el vino, que lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer diferente a toda esta cena que hemos tomado. Cuando toma el pan, toma el vino, tú estás declarando por la fe que estás comiendo su cuerpo y estás tomando su sangre. Tú estás hablando de la sangre eterna de Dios, porque fíjate, es tan eterna que Él simboliza, así como la sangre del cordero era un símbolo de la sangre de Dios, el cordero animal, era un símbolo de la sangre de Dios. Así el vino que vamos a tomar ahorita es un símbolo de la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Sí, seguimos, pon el 13 hasta el 14. Porque sin sangre de los toros y de los machos cabridos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Dame el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios. ¿Limpiará qué? Vamos, ayúdenme allí. ¿Qué va a limpiar? Sí, lean. ¿Qué va a limpiar? ¿De qué? Por eso yo le decía que Adán y Eva no lo podía servirle a Dios si Dios no mataba ese cordero. Porque lo hizo para limpiar su conciencia. ¿Por qué? Porque entró lo moral y lo inmoral en el momento que ellos tomaron, o lo correcto y lo incorrecto. Entró la ciencia en el momento que ellos comieron del fruto. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces Dios lo toma y limpia la conciencia. Ya ellos sabían, ojo, bueno, pues esto es una revelación. Escúchame, agárrense de la silla. Agárrense ahí. Tenías tiempo que no decía agárrense de la silla. Ve la revelación que me vino, ve. Para limpiar su conciencia, para Dios limpiar su conciencia, lavarle su conciencia de lo inmoral, de lo correcto y lo incorrecto, Él tuvo que sacrificar un animalito inocente, tomar la sangre para limpiar su conciencia. Escúchame, cuando tú haces efectiva, para que puedas entender, cuando tú haces efectiva, ¿verdad? Que si tú no tienes cuenta en el banco, si tú no tienes nada en tu tarjeta de débito, escúchame, o si te depositaron, tú no puedes ser efectivo ese depósito hasta que te haga efectivo. ¿Sí? Para tú hacer efectivo, el efecto de esa sangre se hace a través de la fe. Así, ahora, a través de la fe, escúchame, si tú tienes conciencia, si tú tienes tu conciencia muerta, si tú tienes tu conciencia pecaminosa, yo no sé lo que tú hiciste, no me interesa lo que hiciste, pero hoy es el momento que tú puedes limpiar tu conciencia, porque tú vas a creer por la fe que Dios hace 2000 años derramó su sangre para limpiar tu conciencia de obras muertas, para que puedas servir al Dios vivo. Escúchame, si tú no le estás sirviendo a Dios, tu conciencia está muerta. Ahora, y si tu conciencia está muerta, tú no has hecho efectiva la sangre. La efectividad de la sangre se hace latente, se hace presente a través de tu servicio. ¿Para que sirva de qué?
Cuando Él limpia la conciencia de Adán y Eva, escúchame, era para que ellos siguieran con el plan y el propósito de ser mayordomo del huerto, de ser el ecónomo del huerto, de la creación. Porque Él lo saca, pero el propósito sigue. Yo se lo dije a los caballeros, ¿se acuerdan? Él lo saca del huerto, pero el propósito sigue. ¿Cuál era el propósito? De ser guardián, regente de la creación. Él lo sacó de un lugar, pero el propósito continuaba porque Dios puso a Adán y Eva en el planeta. Aunque lo puso en el huerto, en la finalidad de Dios, el propósito del Padre era el planeta. Lo saca de un lugar para cumplir un propósito en otro lugar. Por eso cuando tú te mueves, tienes que moverte en el propósito de Dios, porque Dios te puede sacar de un lugar para ponerte en otro, pero tiene que ser en el propósito de Él. Pero tiene que ver con tu conciencia. Si tu conciencia te acusa o si tu conciencia te defiende del acto que vas a hacer, es mejor no lo hagas. Y busca la voluntad de Dios. Porque escúchame, ojo aquí, a veces la conciencia te acusa, no lo hagas. Y a veces la conciencia te defiende, hazlo. Pero no es de la voluntad de Dios. Yo creo que está en Romanos 2, 14 al 16. Si no es, buscamos Efesios. No, quiero que esté en Romanos. Paro aquí para seguir aquí. Estoy cerrando. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios cuando crea a Adán y Eva le puso ley. Le puso ley. Cuando lo sacó le puso ley. Continúa, hijo. Dame el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La obra de la ley estaba escrita en ellos. No obstante, la obra de Dios escrita en sus corazones. No estaba la ley de Moisés, pero sí estaba la ley de Dios en sus corazones. Vea lo que dice. Dando testimonio a su conciencia. Dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Entonces la conciencia acusa, la conciencia te defiende. Ahora, ¿qué pasa? En esto, ¿qué fue lo que entró en Adán y Eva? Ojo acá. En Adán y Eva entró la ciencia del conocimiento del bien y el mal. El bien y el mal a ellos le acusaban. Si hicieron bien, o estaba bien lo que hicieron, o estaba mal lo que hicieron. A Eva se justificaba, a Adán también se justificaba. ¿Basado a qué? Al bien que entró en ellos. Pero ¿qué hace Dios? Dios lo limpia. Dios le limpia la conciencia. ¿A través de qué limpia la conciencia a Dios? A través de que Dios le limpió la conciencia a ellos. A través del sacrificio. A través del derramamiento de una sangre inocente. Era la sangre del animalito, del corderito que él tomó para tomar las pieles para limpiarlo. No solamente le limpió la conciencia, que es espiritual, el efecto de la sangre. Le limpió, los vistió. O sea, que sí que la sangre de Cristo no solamente limpia nuestra conciencia, sino que cura nuestra inmoralidad. Entonces, vean. Pero ellos estaban peleando. No, yo hice bien, yo hice mal, yo hice bien, yo hice mal, yo hice bien. Dios le dice, tú vas a seguir peleando. Ustedes van a cumplir mi plan y mi propósito. Ustedes van a salir del huerto porque me van a contaminar el huerto. Ustedes salen del huerto, pero van a cumplir mi plan y mi propósito. Y Dios comenzó a mostrarle. Ahora, Dios comienza a mostrar su voluntad en ellos. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que la ciencia contradecía a la voluntad de Dios, o contradice, la ciencia contradice, mejor dicho, la voluntad de Dios a través del concepto, los dos conceptos de la ciencia, que es lo correcto y lo incorrecto, o si está bien o está mal. Por eso que muchos de nosotros tomamos una decisión, y ojo aquí que esto va con todo.
Cuando yo tomo una decisión, la tomo en Dios. Yo no puedo tomar mi decisión a través de mi conciencia. Cuando yo lo decía, cuando lo que yo le hablaba al principio, en la introducción, lo que yo le decía al principio, yo le decía algo, y por eso, ¿por qué yo no asumo pacto con hombre? ¿Por qué yo no asumo compromiso con hombre? Porque ya yo realicé un compromiso con Dios. Cuando Él me llama, yo escucho la voz de Dios, yo hice un compromiso con Él. Entonces, ese compromiso es eterno. A yo hacer un compromiso con un hombre en la vida, o cualquier concepto, de hombre o cualquier sistema de hombre, si yo hago un compromiso, yo anulo el compromiso que hice con Dios. Es igual que cuando, por lo menos, voy a tomarme yo, o no tomar ninguno de ustedes. Yo hice un compromiso con Noemí, que este cuerpo le pertenece a ella, el cuerpo de ella me pertenece a mí, es el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Dios me libre. Profetízame. Aún cuando un hombre, después que hizo ese compromiso con su esposa, se une a otro cuerpo, a una mujer, él está invalidando en el acto, está invalidando el primer compromiso. Eso lo dice la Biblia. Y yo puedo seguir casado por la ley, pero en el cuerpo invalida el primer compromiso porque él posee otro cuerpo. Y a tener esos cuerpos no puede tener dos, tiene que tener uno, porque fue el compromiso del uno, a menos de que él anule el primer compromiso para poderse unir con el segundo compromiso. Y la Biblia da las condiciones que lo pueden hacer. ¿Ya me están entendiendo? Cuando nosotros asumimos el compromiso a través de la sangre de Cristo, es el pacto. Estoy hablando de compromiso, es alianza. Alianza es pacto. Cuando yo pacté, escúchame, repita conmigo, nosotros pactamos, yo pacté, yo hice un pacto. Repita conmigo, yo hice un pacto. Yo hice un pacto con la sangre de Jesucristo. Eso se llama pacto de sangre. ¿Cómo se llama eso? Pacto de sangre. Esa sangre me cubre. A yo hacer ese pacto, el momento que yo clame a esa sangre a través de la fe, esa sangre se hace efectiva en mi vida. ¿Quién hace efectiva esa sangre? El efecto de esa sangre, la fe. El clamor, el auxilio que yo hago a esa sangre me protege. Por eso que dice la Biblia, Dios pasa por alto. Y lo que quiero decir para que me puedan entender lo que hace el efecto de la sangre, según aquí, que Dios juzga la conciencia de obras muertas. Ahora, cuando Dios juzga nuestra conciencia a través de las obras muertas, es porque Él nos está llamando al pacto. ¿Y cuál es el pacto? El servicio. Porque dice, para que sirváis al Dios vivo. Anda Hebreo. Dame el 20, 21 y 22. Del 9. Acuérdense que estábamos en 9, ¿sí? Hebreo. Dice. No, ese es hecho. Hebreo, ahora sí. Dice, diciendo, esta es la sangre de qué? ¿Esta es la sangre de qué? ¿Que Dios qué? ¿Esta es la sangre de qué? ¿La sangre de qué? Hoy. Si tú lo habías entendido antes y lo estás entendiendo, que era Dios que lo haya entendido, hoy entra en ese pacto. Puede ver lo que haya alrededor tuyo, mas a ti no llegará porque tú tienes un pacto con esa sangre. El pacto con esa sangre es que cuando esa sangre, estamos hablando en un sentido figurado, cuando esa sangre te rodea, te baña, te cubre, te bautiza, para que me pueda entender. Dios cuando pasa, ¿qué va a ver? La sangre tuya, la sangre del vecino, la sangre de tu papá, de tu abuelo. ¿Cuál es que va a beber? Su propia sangre. No, escúchame, no la sangre, su propia sangre. Por eso que Hebreo dice que pasó por alto nuestros pecados. Porque él va a ver qué. ¿Cuál fue la sangre que fue derramada?
No, la sangre del Padre. Era la de Cristo, pero era del Padre, ¿ok? Estamos hablando de redención. Él ejecuta la redención porque el Padre le encarga a él la redención. Y la sangre que derrama, aunque es la sangre de Cristo, la que está derramando en la cruz del Calvario, pero era la sangre del Padre. Cuando Cristo se presenta, Hebreo dice, no es con sangre ajena, sino es con su propia sangre, que era la sangre del Padre. Tú estás cubierto con esa sangre. ¿Por cuál sangre? La de un cordero. Por eso es que nosotros no debemos hacer sacrificio. La de un cordero, la del vecino, la de los malandros que murieron en la cruz allá. Ellos también derramaron sangre. ¿Sí o no? ¿Y por qué si ellos derramaron sangre? En el propio Gólgota. Sí, a los lados. Por esa sangre no es efectiva. ¿Era la sangre de quién? ¿Era la sangre de quién? Porque por eso que dice Hebreo, esa sangre fue destinada por el Padre. No era cualquier sangre la que te compró. No era cualquier sangre la que pagó tu precio. Fue la sangre del mismo Padre, la sangre del mismo Dios. Por eso que tenemos que respetar eso, hermano. Por eso que Hebreo dice, no podemos pisotearla ni tomarla por inmunda. La sangre del pacto. Dame el 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, todo, según la ley. Porque era casi, era según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Ya la remisión, ya el pago, tu compra ya se efectuó. Mi compra ya se efectuó. No hay dólar, no hay dinero en el mundo que pueda tumbar en mi corazón el pacto que yo hice con Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Por eso que yo ni me acerco. Porque ellos pueden comprar tu conciencia para que tú hagas obras muertas. Si ellos compran tu conciencia, tú vas a hacer obras muertas, porque compraron tu conciencia. ¿Ok? Entonces, la sangre no se hace efectivo en mi vida porque yo vendí mi conciencia. Yo tomé por inmunda el efecto de la sangre del Cordero de Dios. Y me compra, ¿qué? ¿Quién me compra la conciencia? Puede ser dólares, puede ser oro, puede ser euros, yo no sé. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Tenemos que caminar con cuidado. De ser un pacto y anular o abrogar el pacto o el primer pacto que hice con Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. Ahora, búscame por allí, yo creo que es el 10. Ok, yo lo tengo por aquí, ya van. Ya van, eso. Búscame que el que tuviera por inmunda la sangre del pacto. ¿Verdad? Ok. Ok, vamos a continuar. Busca por allí. Ok. El que pisoteara la sangre de Dios tuviera por inmunda. Yo creo que está en Hebreo capítulo 6. No sé si está en el 6. Escúchame. Ya el pacto se consumió en nosotros. Ya está consumido. Consumado es. El pacto ya se realizó. ¿Sí? Ajá. Hebreo 10, de 29 al 31. Ya lo vamos a leer. Y ahí vamos a concluir. Ya el pacto se realizó. Ya el pacto se efectuó. Está en mí hacer efectivo ese pacto. Y no quebrantar ese pacto. ¿Sí? Vea lo que vamos a ver. Léalo, Angie, dame el favor. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok, es aquel que toma por inmunda la sangre del pacto. O sea, que, pregúntame ahora, ¿cómo es eso, apóstol? ¿Cómo se puede realizar eso? ¿Cómo es eso? Cuando tú haces otro pacto sin tomar en cuenta el primer pacto. Entonces, cuando tú haces otro pacto, aunque tú estés en el primer pacto, tu conciencia va a hablar hacia el segundo o hacia el primero. Pero si tu conciencia se mantiene firme en el primero, tú no vas a ser el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Tú te mantienes firme en el primero. Y el primero fue que Dios los llamó para servir solamente a Él y solamente a Él. Amén. Ahora, ayúdame, Angie, en Juan capítulo 6. Ya te doy los textos, hija. Y aquí entramos en la cena. Eh, 48, 6:48 al 58. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok. Ahí Dios, van a preparar los elementos. Ya vamos a comenzar. Ajá, ok. Vamos a comenzar. Sean los pastores que los repartan, ¿no? Ok. Ya voy a dar las instrucciones. Me despido y voy a dar las instrucciones. Pero déjame cerrar aquí. Esa es la cena original. ¿Cuál? La cena original tenía dos elementos. ¿Cuáles eran? El pan y la sangre. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El pan representa, así como la sangre que derramó representa. Aquí está. El pan representa el cuerpo en la cena del Señor. El vino representa su sangre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, yo participé de su cuerpo, que es la iglesia, que está representada en el pan, y participo de su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario, que está representada en el vino en la copa. Eso fue lo que Él hizo en la última cena. ¿Por qué se llama la última cena? Se llama la última cena porque Él mismo dice allí, no voy a tomar el fruto de la vid hasta que lo tome allá arriba con la iglesia, delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces la última cena. Él cuando da la cena a los discípulos, Él estaba hablando de Él, de su cuerpo y de su sangre. Cuando tú participas de la cena, tú estás participando, tú haces efectivo por la fe la cena original. Pueden ir repartiendo, muchachos, pueden ir repartiendo. Ya voy a despedir. No consuman nada hasta ahora, hasta que yo avise. Ya me despido aquí.
Entonces tú participas de la cena original. Hoy tú vienes al altar a participar de la cena y lo vamos a hacer distinto. Repartan de una vez el pan y el vino. Nadie consuma hasta que yo dé la orden. Los niños que tienen de más de 10 años pueden participar. Pues tienen conciencia y ya están bautizados. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el pacto, la Santa Cena. Ya tú tienes la cena original dentro de ti. Está Jesús. Jesucristo está dentro de ti. Cuando tú aceptar a Cristo, a tener la cena original, esa cena original te hace partícipe de toda bendición redentiva que tiene el Padre para ti, que derramó a través de Jesucristo, su Hijo. Así que me despido de las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Para el próximo jueves estaremos con un mensaje poderoso de la palabra del Señor para ustedes. Dios me le bendiga. Chao.